Yo soy Javier Y yo soy Cintia. y bienvenidos y bienvenidas a un video podcast de Cultura es Libertad, en el que estaremos entrevistando pues, a personas relevantes de la cultura en Tenerife durante estos últimos 50 años. Hoy, como invitado especial, y además nos encontramos súper agradecidos por tenerlo, es a Víctor Verástegui, que entre otras muchas profesiones y entre otras muchas dedicaciones que ha tenido en su larga vida profesional, es vicepresidente de la Asociación, de Recuperación para la Memoria Amazónica en Canarias. Como dije, estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Y como pregunta introductoria queríamos decirte que somos conscientes de la labor que conlleva pues, recuperar la memoria, de luchar por aquellos que fueron perseguidos durante la dura época franquista. Y pues la pregunta que queríamos lanzarte en primer Ujú. lugar es que ¿en qué momento comprendiste que la masonería sería el eje central de tu vida? Bueno, y hay una diferencia entre la asociación donde yo estoy y la masonería. Yo, además de estar en la asociación, pertenezco a la masonería, aunque hay gente que está en la asociación, que son familiares, etcétera, o gente con esa inquietud, que no pertenecen a la masonería. El pertenecer a la masonería es algo personal, es una vía espiritual, también una vía social, una nueva forma de sociabilidad, de acercarte hacia otra gente, unos valores concretos de igualdad, de fraternidad, que son unos valores que muy bonitos. Y en un momento dado yo sentí la necesidad de relacionarme con un grupo con el que yo pudiera interrelacionar en unos valores que estaban ahí y que no encontraba el espacio. Y ahí surgió mi entrada en la masonería. Otro tema distinto es el tema de la asociación. En el caso de la asociación, esto surgió que hace unos 3 o 4 años, un grupo de masones y no masones mostrábamos nuestra perplejidad por el hecho de que la masonería, que era uno de los focos de represión del franquismo, era desconocido totalmente. Entonces, ante esa perplejidad y esa sensación también de incomodidad, de olvido, de falta de memoria, es por lo que surgió esta asociación, que es una parte de las víctimas, aunque nosotros tenemos muy buena relación con las asociaciones más generales, y lo que queremos es que no caiga en el olvido una memoria de una parte de la sociedad que era masona, que además en el caso de Canarias es muy importante porque la masonería trajo aquí pues muchas ideas de la ilustración, de los nuevos libros, de las nuevas ideas a través de los barcos, a través como Canarias estaba en un foco transatlántico, las ideas circulaban y esas ideas que circulaban tenían una semilla aquí. O sea que yo creo, y es una opinión mía, vamos, que no la he estudiado a fondo, pero me gustaría hacer un estudio, es el ingrediente que el ingrediente que la identidad de Canarias tiene por la aportación de la masonería por medio de las rutas transatlánticas. Respecto a tus trabajos que habrás realizado, expedientes y biografías que has podido analizar durante estos años en la asociación, ¿hay Sí. alguna historia que nos podrías contar que todavía que te conmueva, que digamos, para realmente entender lo que fue esa represión? Bueno, hay una historia concreta de alguien que está ya fallecido. Es un farmacéutico de Gran Canaria, se llama Manuel Padilla Navarro. Y Manuel Padilla Navarro era farmacéutico. En el año 36 lo metieron en la cárcel, lo metieron en las prisiones de Gando, estuvo dando tumbos, después estuvo en el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo dando tumbos, y en una tesis doctoral que estoy haciendo, uno de los focos de la microhistoria está dedicado a este personaje. No es un personaje espectacular en el sentido que tuviera un cargo súper importante, ni en la masonería, ni en la vida social, sino era una persona de clase media que vivió su espiritualidad antes del año 36, y la cantidad de problemas que esta persona tuvo. Incluso hay un aspecto que para mí es lo peor de la violencia, que es cuando una persona ante la represión tiene que perder una parte de su dignidad para sobrevivir. Tiene que perder una parte de su dignidad y hacer una especie de adaptación a las circunstancias que está viviendo en ese momento. Y esto es algo que me impresionó profundamente.
Como bien mencionabas justo ahora mismo, bueno, sabemos que naciste en el año 55, o sea que Sí, cuando murió Franco tenías aproximadamente 20 años. sí, sí, sí. Sabemos que durante esa época hubo mucha represión, se ocultaba información o estaba incompleta o manipulada. ¿Qué significó para ti ese despertar? Es decir, ¿cómo indagaste, cómo descubriste lo que era la masonería, qué era, o sea, en qué consistía realmente? Porque sabemos que el gobierno de ese momento estaba pues totalmente Sí, en contra. sí. Efectivamente, cuando murió Franco yo tenía 20 años, Ujú. los había cumplido hace un mes y pico, algo así, o un mes y poco. ¿M? Sin embargo, muchos jóvenes de aquella época teníamos conciencia de lo que estaba pasando. O sea, no es que se muriera Franco y de repente se nos abrieran los ojos, sino muchos de nosotros teníamos conciencia que lo que era una dictadura, lo que era una represión y lo que estaba pasando allí. O sea, no es un tema que se descubriera en ese momento. Mucha gente en la universidad, pero no solo en la universidad, dentro de la propia sociedad, era consciente de la cutrez de aquel régimen político, de la falta de derechos de la dictadura, y era pues una situación para nosotros horrorosa, en el sentido que éramos conscientes de lo que era aquello, pero tampoco lo podíamos expresar de una forma clara, sino un poquito a escondidas, sotoboche, entre amigos, Era una situación, como te diría yo, como muy psicótica, o sea, el ser consciente de lo que supone un régimen dictatorial y tener que sobrevivir también en un régimen dictatorial donde estudias bueno, en el caso mío, yo he estudiado en el bachillerato una asignatura que se llama Formación del Espíritu Nacional, que era una asignatura protofascista totalmente. Bueno, Ujú. y como un recuerdo de infancia que yo tengo, que lo recuerdo yo, es con 10 años en el colegio subían la bandera nacional y cantábamos el Cara al Sol. Esto es algo que no se recuerda, pero es algo real, de lo que muchos de los jóvenes, de los que éramos jóvenes en aquella época, bueno, yo no era joven en esa época, era un niño con 9 años, y cantábamos el himno nacional y al final, con el brazo en alto, decíamos Franco, 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 viva España, arriba España. Esa es la vivencia y el día a día que hemos tenido toda una generación. También queríamos preguntarle si Sí, actualmente siente miedo por estas corrientes fascistas que comentaba usted, que vemos actualmente en la sociedad y que vemos que cala bastante en los jóvenes, y qué podrías decirle a esas personas y también a esas ideologías políticas que realmente no cuentan todo lo que a lo mejor nos gustaría. sí. Nuestra generación, que la generación que yo tengo 70 años, yo he nacido en el año 55, nosotros hemos vivido la dictadura, hemos vivido una transición muy difícil, donde no estaba nunca claro cuál era el camino final de todo lo que estábamos viviendo y lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, para nuestra generación, el ver la senda de autoritarismo y esa simpatía hacia el autoritarismo que está surgiendo en muchos sectores de la sociedad, no solo aquí en España, sino también en Europa, en América, en sociedades democráticas, es algo que nos produce un horror completo. Yo creo que muchos de los jóvenes que apoyan esa senda autoritaria de una forma o de otra, no han conocido realmente, no lo han conocido, eso por supuesto, pero tampoco tienen idea de lo que es realmente una dictadura, lo que es la violencia política, lo que es la violencia psicológica, lo que es la presión. Hay una culpa que nuestra generación tiene, y yo la acepto, como generación. Yo no tengo una responsabilidad directa, pero la acepto como generación, que es no haber sido capaces de transmitir los peligros de la dictadura, los peligros de la falta de democracia. En el caso de la transición, a lo mejor yo puedo decir, vale, se hizo lo máximo que se podía hacer en ese momento. Sin embargo, una vez restablecida la democracia, se ha cubrido un silencio sobre todo lo que significó aquello, pero incluso no solo entre los jóvenes, entre gente de mi generación que ha vivido el horror de lo que fue aquello, hay un olvido intencionado de un trauma de una sociedad, y parece
que la democracia ha existido siempre, siempre, y que bueno, es como el agua, el aire, que está ahí y que estamos felices de que esté ahí. ¿Eh? Y es algo vamos, que para mí tiene algo traumático ver, es algo traumático pero lleno de esperanza, en el sentido que yo pienso que en medio de todo esto, yo no creo que sea posible que volvamos a una situación como la que hemos vivido. Y a mí respecto también a lo que comentaba, Sí. me gustaría preguntarle si cree que los centros se debería de ser más contundente, por decirlo de alguna forma, a la hora de enseñar lo que fue el franquismo, porque en nuestro caso el franquismo se ve en segundo bachillerato de forma rápida Sí. y realmente muchas veces creemos que no cala el mensaje, entonces cree que esa sería una buena forma Sí, para que llegue a la gente joven. sí, que yo creo que muchos de los problemas que tenemos actualmente en España, en otros países por otras circunstancias, pero muchos de los problemas que tenemos en España es porque no se le ha mirado los ojos a lo que fue el franquismo. O sea, en Sudáfrica, uno de los obispos que llevaba todo el tema de la transición en Sudáfrica decía, hay que mirarle al gorila a los ojos. Y de alguna forma nosotros no hemos sido capaces de hacer esto. No hemos sido capaces, que tampoco se trata de raparle el cuello a nadie ni hacer nada, pero sí ser consciente de lo que fue el franquismo y mirarle a ese pasado sucio de alguna forma, y yo creo que es la mejor forma de expresarlo, el mirarle los ojos a ese pasado sucio, y al mirarle los ojos a ese pasado sucio, ser consciente de lo que fue y vacunarnos de alguna forma contra los deseos de volver a algo que la mayoría de la gente que no conoce y que lo idealiza. Sí, efectivamente. Además, como decía mi compañero, vivimos en un mundo, sobre todo nosotros como nueva generación, donde todo es rápido. Yo creo que ese también es el gran problema que hay a día de hoy, porque los centros educativos deberían centrarse en enseñarnos a nosotros como alumnos el desarrollo del pensamiento crítico, porque precisamente las ideologías más conservadoras son avispadas y se dan cuenta de, pues, de esta problemática. Entonces, a problemas que son muy complejos, buscan darle soluciones rápidas y concisas, cortas. Eso yo creo que es lo que engancha a muchas personas de nuestra edad. Así que Sí, me parece bastante interesante. sí. ¿Qué Quería hacer valores? una observación en Perdón. ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, tal. De lo que yo creo que sí. Yo creo que uno de los problemas, pero no solo en España, que yo creo que ha habido un salto tecnológico bestial. Ujú. En ese salto tecnológico ha traído bulos, malas noticias, manipulaciones, etcétera, etcétera. Y de alguna forma la sociedad no está preparada para enfrentarse a esa nueva tecnología desde el aspecto crítico. Ujú. Mucha gente ve Totalmente. que los periódicos, ve el vídeo, YouTube, etcétera, etcétera, y piensa que esa es la palabra de santo. Y sin embargo no ve de dónde viene ese vídeo, si es una fuente fiable, si no la es, etcétera, etcétera. Y yo creo que globalmente hay, y sobre todo en los mayores, que todavía más, porque no están acostumbrados a ese cambio tecnológico donde te manipulan con un vídeo, te manipulan con una información, con la inteligencia artificial son capaces de manipular unas elecciones, etcétera, etcétera, y el ciudadano medio no tiene un criterio de defensa frente a esa manipulación porque es algo nuevo y tampoco se estimula ni socialmente, ni en los bachilleratos, ni en las Exactamente. universidades. Sí, total. Es una valoración, vamos. ¿Por qué considera usted que es tan importante la llegada de la libertad hace 50 años ya a España? Sí, bueno, nuestra generación que en el caso mío en concreto, que he vivido el franquismo y Franco vivo hasta los 20 años, 20 años y un mes y pico que tenía yo, nos parecía que aquello era eterno. Nos parecía que aquello iba a durar que toda nuestra vida, que aquello era una condena bíblica que teníamos nosotros, que no nos podíamos quitar de encima nunca. Entonces, el día que tuvimos conciencia, ese 20 de noviembre de 1975, que había fallecido el dictador, nosotros ahí se nos abrió la esperanza de que algo podía cambiar, que algo se podía transformar, que España podía ser distinto, que podíamos ser como otros países que mirábamos con admiración,
Nosotros mirábamos con admiración a Francia, mirábamos con admiración a Inglaterra, a Italia, a Alemania, países donde se vivía la libertad. Nosotros éramos como, te diría yo, como, como una juventud que no había tenido esa oportunidad de vivir las vivencias que se vivían en otros países. La muerte del dictador significó para nosotros el abrir una puerta hacia la luz. Y yo creo que eso lo refleja todo de la sensación nuestra. En ese sentido, es muy importante que tengamos conciencia que la muerte de Franco supuso el inicio de una posibilidad de ser distinto, de que nuestro país fuera distinto, que no fuera el país marginado y cutre de la Unión Europea, sino que fuera un país que se integraba en el mundo como se integró en su momento, un país que se homologaba, un país que se acercaba a la modernidad y la ilusión de que nuestros hijos vivieran en un país distinto. Además, también queríamos preguntarle por qué considera usted que es tan importante la recuperación del templo masónico. Sí, es una singularidad de Santa Cruz que haya un edificio en la calle San Lucas dedicado ex profeso para las ceremonias masónicas. Es el edificio de la calle San Lucas con una arquitectura preciosa llena de símbolos masónicos. Ahora bien, el edificio de la calle San Lucas ha sido también una cárcel. El edificio de la calle San Lucas en el año 36 fue requisado por Falange. El edificio ese de la calle San Lucas, con toda su iconografía masónica, es para nosotros un símbolo de reconocimiento de la masonería, un símbolo del reconocimiento de que la masonería fue víctima. Pero nosotros no queremos solo que sea un símbolo para nosotros los masones, sino que queremos que sea un símbolo de la totalidad de las víctimas, que en ello se reconozca toda la sociedad de una época que se sufrió mucho, que hubo mucho sufrimiento, que hubo mucho dolor, que hubo mucha violencia, y la belleza masónica del edificio sea un símbolo de todas las víctimas. Y por eso proponemos nosotros como asociación que el edificio de la calle San Lucas se convierta en centro de la memoria histórica de todas las víctimas, no solo de los masones. A mí también una cosa que se me estaba viniendo a la mente mientras hablábamos sí. era el hecho de que, por ejemplo, yo en mi caso personal, hasta que no nos preparamos un poco este video podcast, era el hecho de no conocer absolutamente nada sobre la masonería y no sabemos si es algo, queremos preguntarle, no sabemos si es algo a nivel nacional o a nivel Canarias, o no sabemos muy bien a qué se debe que no conozcamos absolutamente nada. No sé si tú... No. Bueno, Lo desconocía totalmente. Bueno, de lo que tienes es un desconocimiento de la masonería. Bueno, hay situaciones peores, en general hay una hostilidad. Y yo te pongo un ejemplo, yo creo, bueno, que la masonería fue el monstruo, el caballo de batalla del franquismo. O sea, desde el principio. De hecho, se creó una ley específicamente para la represión de la masonería y el comunismo también, pero que la ley estaba enfocada sobre todo a la represión de la masonería. Eso ha calado de alguna forma en la sociedad española de una forma que tan profunda que yo te digo, en el local que tenemos nosotros, en donde nos reunimos, donde tenemos los símbolos masónicos, etcétera, 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 va una empresa a limpiar y nos cambian las personas que van a limpiar cada 2 por 3 porque no quieren ir. Y no quieren ir porque buscan en internet y encuentran una información falseada de lo que es la masonería, y entonces le dicen a la madre, no vayas ahí, por favor, no vayas ahí, o el novio o la novia, no vayas ahí, etcétera, etcétera. Y hay un desconocimiento de la masonería, una hostilidad hacia la masonería, que eso es específico de nuestro país. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, como la masonería participó mucho en la independencia de los pueblos, en la liberación de los pueblos, en la independencia de Argentina, de Venezuela, de Perú, etcétera, 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 el día de la independencia, cuando se celebra la independencia, los masones suelen desfilar en el desfile de la independencia. Vamos, o sea, que suelen ir en grupo y muestran. O sea, la masonería es algo respetable. ¿En qué sentido es respetable? Que la masonería, que tiene unos valores, tú los podrás compartir o no los podrás compartir, pero son unos valores que están ahí. Entonces, en un mundo que cojea de valores,
por lo menos están ahí esos valores muy vinculados a la ilustración y a la modernidad. Pero sí, es un problema, vamos. Y de hecho hay compañeros nuestros, hermanos nuestros, que como lo llamamos, que no pueden decir en el trabajo que son masones. Y el salir del armario, que es el mostrarte públicamente como masón, de alguna forma no es fácil en muchas ocasiones. Sí, definitivamente sí. También por lo que pudimos indagar y conocer, pues vimos que precisamente el problema de la masonería durante el franquismo fue pues su corriente liberadora, ¿no? Por eso el régimen pues no quería dejar que esa vertiente creciera en la sociedad, porque pues suponía un obstáculo para el poder que quería conseguir Franco. Entonces, ¿qué valores crees que son necesarios hoy en día que se mantengan en nuestra sociedad, sobre todo hoy en día que está como muy polarizada? ¿Cuáles crees que son los valores esenciales de la masonería que sí o sí hay que Sí, mantener? vamos, y la masonería no es que yo lo crea, eso es un hecho. La masonería está vinculada a la modernidad, está vinculada a ese salto que hubo en la humanidad, que significó la Ilustración, la Revolución Francesa, la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Eso yo creo que son valores humanos, son valores de hoy y de siempre, son valores que yo creo que han existido siempre. Me puedo remitir a Santo Tomás de Aquino, que por ejemplo, un escolástico que medieval, que Santo Tomás de Aquino decía que el regicidio estaba permitido contra el gobernante injusto. De alguna forma, los valores de la Ilustración, los valores de la masonería han estado como valores ahí. De alguna forma, cuando Sócrates bebe la cicuta para no huir de la ciudad y acepta la muerte como una rebeldía contra la injusticia, de alguna forma todos esos valores son de nuestra sociedad occidental, y la masonería lo ha cogido en un momento dado. Dentro de las transformaciones que hubo, no son valores específicos de la masonería, son valores que han transcurrido en nuestra sociedad y que en un momento dado, con la modernidad, con la Revolución Francesa, con la Ilustración, esos valores se transportaron a toda la sociedad. Y yo creo que la vuelta a esos valores, pero con la flexibilidad de aceptar el mundo moderno. No es que nosotros queramos que el mundo dé marcha atrás, sino lo que queremos es que las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene que estar, no es algo neutro, tiene que estar al servicio de unos valores, y al servicio de unos valores que es al servicio de la humanidad. Ya para terminar, queríamos Sí. hacerle una última pregunta. Sí. Y era que, ¿qué te gustaría ver antes de cerrar pues, este ciclo vital o tu ciclo en la asociación? ¿O qué logro crees que has conseguido o te gustaría conseguir para que realmente se sienta la masonería en Canarias y pueda llegar a toda la sociedad? Sí, de lo que nosotros que trabajamos en Logia, una serie de valores. Lo que pasa es que esos valores nosotros queremos que transportarlos a la sociedad en nuestra vida cotidiana. Eso no significa que yo puedo ser una persona que nadie sabe que pertenezco a la masonería, sin embargo en mi trabajo cotidiano, mi actitud, mis valores, mis opiniones suponen una transmisión. La masonería, como la vemos nosotros, es una escuela de perfección del ser humano. Y para nosotros es importante que no nos quedemos solo en nuestro grupito cerrado, sino nosotros estamos insertos en una sociedad que no vivimos en un convento, y en la sociedad donde vivimos, en nuestro trabajo, aunque no sepan que pertenecemos a la masonería, sí saben los valores que transportamos nosotros, que son valores vinculados a la modernidad, a la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros es muy importante, sobre todo en estos momentos, que las nuevas tecnologías parece que son neutras. Las nuevas tecnologías hay que darle un sesgo, y el sesgo que hay que darle a las nuevas tecnologías, entre ellos a la inteligencia artificial, al algoritmo, al Big Data, etcétera, etcétera, es que estén al servicio de la humanidad, que estén al servicio del hombre. Y ahí yo creo que la masonería tiene mucho que decir sobre ese tema. Bueno, ya para cerrar, queríamos agradecerte nuevamente el que hayas podido visitarnos, el que hayas dedicado tu valioso tiempo para responder a nuestras preguntas. De verdad nos ha Compartirlo con servido muchísimo. nosotros.
Sí, nos ha servido muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Espero que nuestros espectadores también. Nada, si quieren seguir viendo este tipo de entrevistas, que además son muy interesantes y muy nutritivas, pueden seguirnos en el canal de YouTube, donde seguiremos subiendo y realizaremos diversas entrevistas más que, como acabo de decir, serán muy nutritivas, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que la verdad ha sido un placer compartir y pasar un momento tan agradable. Gracias. Muchas gracias.